Entonces uno habla de lo que sabe. Yo siempre digo, yo hablo de derecho comercial porque es un poquito lo que empiezas a saber. Entonces acá empiezan los inconvenientes. ¿Qué es hoy en el Código Unificado de lo Comercial? Entonces nos quedamos y ahí ponemos un stand-by, ponemos una pregunta: ¿qué es hoy el derecho comercial? ¿Qué es hoy el derecho comercial? ¿No es cierto? Y lo dejamos en suspenso. Todo esto para generarles una incógnita. No les contesté todavía qué es el derecho comercial. ¿Qué es hoy el derecho comercial? Si les cuento, y acá empiezo a tratar de hacer una muy rápida evolución para que lo entiendan. ¿Correcto? Para que lo entiendan. Y para esto es necesario que nos pasemos una película universal muy rápida de la evolución del hombre. Vamos a creer, vamos a ser generosos con nosotros y vamos a decir el hombre evolucionó, ¿no? Y vamos a sostener que el hombre evolucionó. Si ustedes pasan esas rápidas películas tipo Disney, que a veces son muy demostrativas, se darán cuenta que tengo 3 hijos, tengo una cultura Disney, ¿no? Me sirvió muchas veces por la gráfica, porque grafican muy bien un montón de cosas. Entonces, si uno pasa una película muy rápida, lo primero que se da cuenta es que el hombre, ¿no es cierto?, de las cavernas no necesitaba otra cosa que salir a cazar salía a matar animales o a comer lo que podía. Fue evolucionando de alguna manera y después hubo un hombre tribal o feudal, y después cada uno lo ubica porque geográficamente en cada parte del mundo los procesos históricos evolutivos fueron distintos, ¿no? Es decir, que por eso es muy difícil clarificar esto. No fue lo mismo China, que hoy China no es lo que era, no fue lo mismo Oriente, que Oriente hoy no es lo que era, ¿no? Entonces cuando uno empieza a mirar, el hombre primero, o por decirlo así muy groseramente, muy bizarramente, vivía en comunidades. Para representárselo fácil en las tribus indígenas. Ustedes todos estudiaron que los indios de acá eran nómades, se trasladaban porque seguían a los animales que cazaban para poder alimentarse, otros se quedaban porque sembraban. Bueno, empezaba a haber esa autosubsistencia, por decirlo de alguna manera. Y cada comunidad generaba su autosubsistencia. Vos trabajás y comés, yo mando, él es el sacerdote, por decirlo de alguna manera, hasta que en determinado momento, ¿no?, apareció alguien, yo siempre lo digo así muy bizarramente, ¿no?, en algún momento de la era antigua, nos podemos ubicar antes de Roma, mucho antes de Roma, y en China y en Oriente muchísimo antes, ¿no? Y nos podemos ubicar en que seguramente hubo alguien que vio que había un grupo, ¿no?, cazando un mamut, y otro grupo que estaba juntando leña, cortando árboles. Miró a uno, miró a otro, ¿no? Yo siempre imagino que el que piensa se pone abajo de un árbol. Entonces debía estar abajo de un árbol a pleno sol, diciendo: yo no tengo ni mamut, ni tengo ramas, ni tengo árboles para prender un fuego hoy. ¿Qué puedo hacer? ¿No? Se le prendió la lamparita y dijo: voy a un grupo y le digo: che, ¿ustedes tienen leña? Y los que estaban cazando el mamut, o los que habían cazado el mamut, le deben haber dicho: no, no tenemos, no ves que estamos cazando un mamut, recién terminado de cazarlo. Ah, si me dan 2 patas de mamut, yo les traigo un montón de leña. Y en la necesidad deben haber dicho sí. Capaz que hasta le dieron crédito: bueno, llévatelas. Se las llevó, ¿no es cierto? Fue al otro grupo que tenía la leña y le dijo: che, yo te doy una pata de mamut si vos me das toda esa montaña de leña que tenés ahí al costado. Le habían haber dicho que sí. Dejó, se quedó con una pata de mamut, agarró la mitad de la leña que tenía, una parte de la leña se la quedó él, la otra se la llevó. Esa debe haber sido la primera vez que se realizó una operación comercial. Yo me la imagino de esa manera. ¿Por qué? Porque hasta ese momento todo era permuta. Te cambio, no sé, te cambio una manzana por 2 bananas. Estoy diciendo groserías. En la permuta, ¿no es cierto?, el que sembraba la papa le cambiaba al que sembraba la batata. Eso es permuta. Ahí no había una intermediación, ahí no había una operación de algo que tenía. Entonces, esto en la etapa de la evolución, vuelvo a repetir, debe haber sido el origen. Y cuando esto evoluciona, si ustedes recordarán, en la antigüedad no teníamos los países como están hoy, porque si yo les hablo a ustedes, cada uno hoy piensa, digo, Europa, y piensa Italia, España, se mete dentro de España, Barcelona, Madrid, ¿no es cierto? Se va a Mónaco, se pasea por toda Europa, pero cuando yo les estoy hablando de esto, ni siquiera existían las organizaciones políticas.
estamos en el origen del Imperio Romano, antes del Imperio Romano, Rómulo y Remo no habían existido. Entonces todo esto va evolucionando también, y ahí empieza a aparecer una nueva categoría de personas. Hasta ese momento, ustedes, algunos en historia habrán estudiado, ¿no? Que estaban las familias feudales, los esclavos, los siervos de la gleba, todos los demás. Y empieza a aparecer un sujeto que era de segunda categoría, porque no era un señor feudal, no era un príncipe, no era un noble, pero era aquel que se dedicaba a intercambiar. Iba a un lugar y levantaba lo que producía, que si eran jarrones, si eran, no sé, armas, si eran espadas, ¿no? Y intercambiaba. Y vivía de ese intercambio, en ese proceso evolutivo. Empezó a vivir de ese intercambio. Y acá empezó a aparecer, ¿no es cierto?, que era el primero, por eso los instalo, era el primero que abandonaba el grupo. Hasta ese momento, ¿no es cierto?, yo tenía los grupos definidos. Y en el grupo definido, cada uno sabía lo que había que hacer dentro de la tribu o dentro del grupo. Las reglas no estaban escritas, no había que tener un código civil adentro de una tribu indígena. Porque pues, todo el mundo tenía clarito que al jefe había que obedecerlo, que si no te pasaban a cuchillar. No sé, cada uno tenía sus reglas. El tema empezó a surgir cuando estos sujetos que empezaron a darse cuenta, empezaron a ir de un lugar a otro, y donde no había una organización política. Esto es el escenario que tengo que entender. No había una organización política. Entonces empiezan a intercambiar, y yo imagino, ¿no es cierto?, dos de estos sujetos que iban con sus carretas, ¿no?, con sus carros en aquella época, o con sus buques, eran los dos medios de comunicación, cuando iban de un lugar a otro. Entonces acá aparecían situaciones donde se generaba la mayor parte de estos intercambios. Normalmente se generaba en los lugares de confluencia de aguas, porque el medio de transporte por excelencia era el agua. Tirar agua, es decir, para trasladarlo en tierra hay que subirlo arriba, había que subirlo arriba de una carreta o de un caballo, de un medio, o cargarlo al hombro. En el agua flota. O si no, pongo unas tablas, algo de madera, le pongo algo arriba y flota. Más de uno debe haber visto la serie Vikingos, salimos a interceptar a todos, ellos eran otro tipo, eran depredadores, ¿correcto? Estaban los que hacían los negocios y ellos iban a sacarle a los que hacían los negocios. O sea, esto existió siempre, ¿eh? Ahora lo vemos como ídolos y eran depredadores realmente. Entonces aparece que estos intercambios se daban. Y estos intercambios se daban normalmente en los puertos, que era donde confluían. Entonces, imaginen un escenario para comprender esto, y perdón si lo estoy haciendo un poco largo, ¿no? Pero imaginen que cuando venían dos, se empezaban a juntar en los pueblos, y no había como hoy un shopping, no tenía un negocio, no tenía un centro comercial. Entonces, una vez por año, una vez cada tantos meses, una vez cada tanto, se conformaban y llegaba el que traía las cosas. Sin ir muy lejos, ayer estaba haciendo, vi de vuelta, apareció en Canal Volver la familia Ingalls, cuando todos rápidamente iban a ver que el dueño del negocio, no me acuerdo cómo se llama, el dueño del negocio, dice, no, hoy fue a comprar mercadería y trae mercadería nueva, entonces todo el mundo iba. Bueno, antes de esa época, lo que llegaba era un carro. Entonces, eso implicaba que había un montón de vínculos. Empiezan a aparecer problemas. ¿Por qué? Porque se juntan en determinados lugares. Se empiezan a llamar ferias y mercados, que empiezan a ser famosos. Hay lugares donde se juntan. Ya esto les paso siglos de golpe, ¿no? 300 años se los paso así en un plumazo en el ejemplo. Se van conformando las ferias, los mercados, y ahí empiezan a aparecer los que se instalan. Pero me instalo por un día, por 2 días, por 3 días, por 5 días. A los 5 días me voy, vuelvo el año que viene. Vuelvo en la próxima feria de Buenos Aires. ¿Vale? La feria de Buenos Aires donde se reunían las carretas, lo que hoy es Recoleta, cerca de la Facultad de Derecho, y se juntaban las carretas en Buenos Aires para comercializar. Entonces iban a comprar, venían, se empiezan a generar los problemas. Pero los problemas eran distintos de los que tenían los habitantes del lugar, eran los problemas que tenían los comerciantes. Esos que iban empezaban a tener problemas. Entonces, frente a los problemas que tenían, ¿no? Necesitaban una respuesta. Y ellos empiezan a darse cuenta que la respuesta, cuando se la pedían al que impartía justicia de acuerdo al lugar donde estaban, nunca era la respuesta adecuada. Porque se imaginan Roma, en la antigua Roma, que tenía el pretor peregrino, o el pretor principal.
el que impartía justicia, de ahí lo pretoriano, a la vez pretoriano porque imparte, era el nombre que tenía en Roma. Entonces venía el pretor, le planteaban el problema y el pretor decía, bueno, vuelvan en 2 meses que les voy a decir quién tiene razón. Y los dos que le habían llevado el problema, ¿no es cierto?, dicen, no, no puedo volver en 2 meses, pues yo me voy mañana y vuelvo dentro de no sé cuánto tiempo. La respuesta la necesito para mañana. Y además el pretor podía entender de límites, pero no entendía de esa operatoria que habían hecho. Cuando alguien se pregunta, che, ¿me vendiste una vaca? Y sí, te vendí una vaca, ¿y cuál es el problema? Y que tiene aftosa. Y pero cuando yo te sí, pero estaba incubando, se generaban muchos problemas. Entonces, esa gente se fue dando cuenta que necesitaban disposiciones especiales. Todo esto para llegar a esto, todo lo que les hice para llegar a esta frase, necesitaban disposiciones especiales. Porque dicen, solo nos puede dar una respuesta el que entiende de esto. Y hasta este momento nadie de los que está en la localidad entiende. Entonces empezaron a autorregularse. ¿Por qué? Porque no existían los países. No existía el Congreso de ningún país, sino que empiezan las autorregulaciones. Y no es casualidad que las primeras autorregulaciones son en lo que llamamos, ¿no?, zonas de puertos. ¿Por qué? Porque era el medio de comunicación por excelencia para todo. Entonces, ahí empieza la existencia de todo un proceso de evolución que lleva a que tiene que haber un derecho distinto. Ese derecho distinto es el derecho que regula este tipo de actividades. Entonces, aparece ahí, ya en el medioevo, la lex mercatori, que era la que en los puertos, los que armaban los puertos y permitían que se comercialice, decían, acá se van a respetar estas normas y las escribían, ¿no? Aparecen las primeras regulaciones, mucho antes de que existan los países, existían regulaciones. De hecho, cuando empiezan a haber fuentes del derecho, ¿no?, eso se lo dan en una materia donde normalmente son más civilistas, nunca se lo van a reconocer, pero la mayor parte de las fuentes, las normativas más antiguas son todas comerciales, no son civiles. Roma podía tener algo, pero todo lo que es anterior a Roma era todo vinculado con el comercio. Entonces surgió esta necesidad de tener normativa distinta para situaciones distintas. Entonces a partir de ahí empezaron ya empiezan, ¿no?, los juristas empiezan desde muy antiguo, el jurista es parte de la humanidad, aquel que está, entonces empiezan a tratar de regular cómo hacemos para ver cuál es el alcance de la actividad para darle una normativa especial. Entonces el derecho comercial en sus orígenes empezó siendo un derecho que solo se aplicaba a los comerciantes. ¿Por qué? Porque se aplicaba a esas personas que se dedicaban a ejercer estos actos cuando tenían un vínculo entre ellos. Y así nació el derecho comercial. Ese es el derecho comercial, perdón, esa es la actividad comercial. Y el derecho comercial nace como la necesidad de regular eso. Empiezan los procesos de evolución, empiezan las organizaciones políticas de los países, y cuando empezamos con las organizaciones políticas de los países, cada país empieza a decir, bueno, ¿cómo nos regulamos? Bueno, lo primero es una constitución, listo, ahí va la constitución, ¿no? Lo siguen a Rousseau, siguen a siguen la Carta Magna, entonces ustedes lo estudian. Juan Sin Tierra, empiezan con los derechos, y después hay que empezar a dictar las otras normas. Sí, hay que hacer un código civil para armar los derechos civiles. Y bueno, pero ya están los comerciantes, estamos llegando a 1700, 1800. Están estos sujetos que ejercen el comercio. Marco Polo, estaba la miniserie, Marco Polo, que ya exigía el comercio. Como les dije ayer, Colón cuando sale, a ustedes les contaron, ¿quién descubrió América? Colón. ¿Qué fue a hacer Colón cuando Colón no salió para descubrir América? Colón salió porque necesitaba encontrar un paso hacia las Indias para ir a comprar especies y comercializar especies. ¿Por qué? Porque la comida, en la parte que no estudiamos en la secundaria, la comida en Europa era horrible. Oriente era rico. Oriente, cuando ustedes ven antecedentes, ¿no?, en este Disney básico que podemos ver, está Aladdin, están todos, la riqueza que tenía el Oriente era increíble, y Europa era todavía medio como empezando a construirse en lo que soy. Entonces iba a buscar todo lo lujoso, lo iba a buscar a Oriente y a China. Los chinos y el Oriente tenían todo. Entonces va a buscar eso y es decir, voy a buscar especies, ¿no es cierto?, lo que hoy llamaríamos condimentos para la comida,
cosas para que la comida sea más gustosa, lo voy a buscar porque en Europa lo pagan bien. Y de pasada descubrí América. Mirá qué bueno. ¿Correcto? Fíjense que casi todo lo que pasa como evento histórico siempre nace de una aventura, expedición o empresa comercial. Es imposible que no. ¿Por qué? Porque la motivación siempre es empresarial. Entonces, llegamos a que hay necesidad me organizo y digo, ¿cómo surgen los orígenes para que algo sea comercial o no? Entonces hay dos fuertes tendencias, muy rápidamente explicado, en el mundo jurídico ya por el siglo XV, XVI, surgen dos fuertes tendencias, ¿no? Que dicen, che, podemos hacerlo diciendo que los que son comerciantes, criterio subjetivo, les aplicamos la normativa comercial. Y otro que dice, no miremos al sujeto, miremos el acto, miremos lo que el sujeto hace. Y ese criterio pasa a ser el criterio objetivo. Es decir, en el criterio subjetivo, en el método subjetivo, miro al sujeto y según lo que hace el sujeto, lo mando a la aplicación de normas que considero comerciales, que son distintas de las de derecho común. Y en el otro método, que es el método objetivo, ¿no? En ese método describo actos. Y esos actos que describo son los que considero mercantiles. Y entonces el que realiza esos actos queda sometido a la ley comercial. ¿Me siguen? Primera aproximación. Entonces aparecen las legislaciones y algunas legislaciones toman un criterio subjetivo y otras legislaciones toman el criterio objetivo. El sujeto que realiza el acto, entonces en el objetivo tengo la descripción. Entonces aparecen las leyes, ¿no? Y algunas leyes que describen el mercantilismo, regulan actividades y otras empiezan a decir esto se aplica cuando determinan el ámbito de aplicación, se guían por el criterio subjetivo y otros se guían por el criterio objetivo. Dentro de los antecedentes que más o menos rescatamos, porque esto nosotros le damos la importancia suficiente para entender, la parte histórica le damos un poquito de importancia, pero no demasiado, sí para que se entienda, el primer código el primer código que regula la materia objetiva, y explico esto porque es la que después va a tomar Argentina, es el Código Francés de 1808. En el Código Francés de 1808, ¿se acuerdan haberlo estudiado en alguna parte cuando estudiaban historia del famoso Código Napoleónico? Bueno, el famoso Código Napoleónico eran dos, el Código Civil y el Código Comercial, y el Código Comercial, que no era un supercódigo, ¿no? Bueno, hablan todos, dicen, yo me gusta los que dicen que no era el supercódigo, otros dicen que era muy bueno, tiene la virtud de que es el primero que reconoce, ¿no?, el acto de comercio, es decir, el criterio objetivo para definir la materia comercial. Y este es el criterio que sigue Argentina. La República Argentina, cuando tiene que codificar de alguna manera, y empieza a regular qué aplico, toma este método objetivo. O al decir de un autor, que me lo van a escuchar repetir todo el tiempo, Alperín, ¿no?, es un código predominantemente objetivo.